Oye, sí, tú. Entre tú y yo, lo que tú quieras. Con Paula Pérez Salazar. There you go, tapping at my window. Cada obstáculo es simplemente una oportunidad disfrazada. Far away, I wanna go with you. Y oye que a veces es difícil, pues indudablemente, pero ningún mar en calma hace experto a un marinero. When you're feeling empty. Y al fin y al cabo, ya lo dice Einstein, y es que lo recuerda también Jacobo Parajes en su libro. Hay una fuerza motriz mucho más poderosa que el vapor, más que la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Be the little sunshine. Vamos a hacerlo de siempre, que las buenas costumbres primen. Consejito jurídico y comenzamos. Cuando surgen problemas laborales, cuando hay que reclamar una deuda o cuando fallece un familiar y hay que gestionar una herencia, suficientes dificultades se presentan en la vida. Los problemas legales, déjalos para Asesores Jurídicos Asociados, tus abogados de confianza. Toma nota y llama para preguntar sin compromiso. 91 417 66 55. Recuerda, Asesores Jurídicos Asociados. 91 417 66 55. Oye, sí, tú. Entre tú y yo, lo que tú quieras. Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí con muchas ganas, con un poco de nervios, porque ya sabéis, los que nos conocéis, esos nervios que nos abordan cuando tenemos algo especial, y es que hoy es un programa muy especial. Antes de dar la bienvenida a quien me acompaña, os invito a entrar en entretúyoloquetuquieras.com. Es una acción muy inteligente. Entre tú y yo, lo que tú quieras.com. ¿Por qué? No porque lo diga yo, porque ahí podéis fisgonear sobre Lorena y conocerla un poquito más, sobre David, Gonzalo, en fin, todos los invitados también tienen su parte en la web, y desde luego al invitado de hoy le vais a querer conocer en profundidad. Así tenéis acceso a los programas, también redes sociales. Dicho esto, que sepáis que Almudena Ruiz está a los mandos técnicos, haciéndolo fácil y posible. Y con nosotros está, entre otros, Lorena Sánchez Rubio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paula. He descubierto ya quién es tu favorito de los colaboradores. ¿Quién? Es David, porque nunca repites canción, te pidió el violín y la has traído otra vez. No, vamos a ver, yo asiento en que he traído esta canción del violín por David y por hacerle un guiño, pero tú no seas celosa, Lorena. Ay, un poco, Paula, con este tipo de cosas, de verdad. Pero te quiero, Lorena. Gonzalo Cabello de los Cobos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, yo fascinado con el invitado que has traído hoy, que no voy a decir quién es, pero bueno, al fin me ha sacado de mi duda, y fascinado sobre todo con las metáforas náuticas que estás utilizando hoy, que me estás dejando un poco perplejo. Bueno, qué palabras también tú. Bueno, es que soy muy leído. He de como sabes. decir, bueno, ahora explicaré ese comienzo de programa, porque no es cosa mía, no es que yo sea así de elocuente. El hecho real es que Jacobo es el elocuente. Pero bueno, ahora lo explicaré. David de las Heras, buenas tardes. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Te puedo llamar mi preferido según Sí, Lorena? soy tu mano derecha, al menos hoy en el programa. Estamos sentados uno al lado del otro, yo a su derecha. Literalmente sí. Hoy soy un cóctel de sentimientos, Paula, porque lo primero es que vengo un poco desubicado, habláis, de verdad? Porque vaya semanita, ¿no? A veces llueve, a veces hace sol, luego de repente vuelve a llover, Sí. luego hace frío, luego no. Yo no sé, no me he constipado de milagro. Y Luego luego también me ha pasado una situación un poco rara, porque cuando he visto a Gonzalo, pues me ha venido a dar un abrazo con mucho cariño. ¿Sí? Y claro, yo de esto que no sé si venía a abrazarme o a saludarme, y le he dado la mano, pero él venía al abrazo, entonces me quedé así como, así un poco, así un poco raro. Me has dado una muy buena noticia, entonces. Sí, le doy una buena noticia, pero si claro. quieres me pongo a llorar. No, que me ha gustado tu abrazo, de hecho me ha llenado, pero aún así no lo he sabido ver, no lo he visto venir, ha sido como muy de repentino, pero Es vamos. que yo lleno a Me la ha gente gustado, que, sí, que sí. abrazo. Y en Madre cuanto mía. al comentario de Lorena, pues poco que añadir, es que parece mentira que después no de lo tantos sepa. programas uno te haya
dado cuenta. Qué cara de Lorena, de verdad. Ya no quiero saber tu buena noticia. Bueno, pues yo te la digo, y es que David de las Heras ha sido también fichado en Deportes 4, pero es que vamos, es un sinfín la carrera que va a tener y que tiene por delante. Oye, pero que se acuerde de nosotros, ¿eh? Se acuerda, cuando se acuerda. estés en el estrellato... Aquí sigue, Vale, de vale. momento Imposible aquí olvidar sigue. tus Y no abrazos. nos abandones, David. Chicos, hoy conocemos en profundidad un caso de superación ante todo, el caso de Jacobo Parajes. Hace algo más de un año ya le entrevistamos aquí en este mismo programa para conocer uno de sus retos. Y es que Jacobo, si os acordáis, había cruzado, entre otras cosas, a nado el canal de Menorca, 40 kilómetros. Ahora mismo, que lo estáis escuchando, chicos, esto tan solo, sin dar más datos, os parece un reto tremendo, ¿no? Bueno, a mí me cuesta cruzar mi piscina, o sea que que son 2 metros. O A sea, mí me cuesta cruzar de aquí hasta Canal, otro canal precisamente andando, y eso que está aquí a 1 kilómetro, te imagínate. cuesta cruzar la bañera. Me cuesta cruzar, vamos, hasta cualquier cosita. Pero no es lo único, chicos, el estrecho de Gibraltar en 2 ocasiones, en fin, que es todo un retista o un retado, no lo sé, porque él se reta a sí mismo. Ahora ha escrito un libro que se llama Lo que aprendí del dolor, y tenemos, os aseguro, mucho que aprender de este libro y de su historia, porque pese a sus éxitos, si os acordáis, los oyentes de Entre tú y yo seguro que una idea tienen, Jacobo tiene una enfermedad en los huesos, en las articulaciones, llamada espondilitis anquilosante, ¿vale? Este es un programa especial del que vamos a disfrutar, chicos, y aprender. No sé si conocéis a Luis Rojas Marcos, seguro que sí, habéis leído cosas suyas, es médico y profesor de psiquiatría, y hoy le nombro porque ha escrito el prólogo de este maravilloso libro que os recomiendo, y he querido destacar una frase que nos permite hacernos una idea de lo que vamos a vivir hoy en el programa, entre otras cosas. Dice así: numerosos estudios indican que más de la mitad de los supervivientes de calamidades muy impactantes, con el paso del tiempo, declaran haberse sentido beneficiados emocionalmente. Muchos, como Jacobo, incluso sacan, mejor dicho, partido de esa calamidad. Necesito música adecuada para recibir a un grande, a Jacobo Parajes. No digo nada, David, pero de nuevo el violín, ahí lo dejo. Me gusta esta Gracias. música para recibirte, Jacobo, porque es como tú, bajo mi punto de vista, llena de vida y energía, y eso es lo que quiero que hagamos llegar al oyente, toda esa vida que transmites. Tú cuentas o vienes a transmitirnos una idea que es dura, ¿no? O una experiencia que es dura y que, sin embargo, transmites con tal optimismo que parece fácil. Esto es como cuando un gran profesional hace algo que parece fácil, pues eres experto en la vida. Hola, Jacobo Parajes, ¿cómo estás? Hola, Paula y resto de contertulios, si se puede llamar así. Sí, claro que sí. Muy bien, ¿y vosotros? Personas. Jacobo, me gustaría que nos explicases mejor y sobre todo darte pie a que si en algo me equivoco tú me corrijas, son muchos Sí. datos, no te preocupes, ¿vale? Espondilitis anquilosante, que se te diagnostica, si no me equivoco, a los 28 años más Sí, o menos. exactamente. ¿Nos cuentas un poquito qué es esta enfermedad? Sí, la espondilitis es una enfermedad reumática, crónica, es decir, un día me enteré que tenía que vivir con ella el resto de mi vida. Hace que las articulaciones del cuerpo se endurezcan, de tal forma que si avanza mucho en ti, pierdas todo el movimiento de cuello a cintura. Ujú. Es muy doloroso a los 28 años que te digan que probablemente pierdas todo el movimiento. Mucho más doloroso es padecer las consecuencias que tiene esta enfermedad, sobre todo de la mano del dolor. Duele mucho, duele todos los días, limita tu vida, pero sobre todo te pone a prueba psicológicamente más que físicamente. Es una enfermedad que padecen más o menos 50.000 personas, se cree en Ujú. España. Se estima, ¿no? Porque no se estima, se sabe seguro, no se sabe. Estas estimaciones son muy complicadas. Y bueno, cambia tu vida, ¿no? Desde el día en que te la diagnostican y tú tienes la decisión por lo menos la posibilidad de decidir si la vives en positivo o en negativo. Claro, y que se dice pronto, pero que no es fácil. ¿Cómo llega tu vida? Nos hablas en el 95, ¿qué Sí. pasa? Mira, yo recuerdo perfectamente una mañana, a las 4 de la mañana, de una cálida noche de verano en Londres, que es donde vivía, me despertó un dolor
Y ese dolor al que no hice mucho caso se convirtió en un dolor crónico, un dolor que no me dejaba salir de mi coche ni caminar con normalidad. Me puse en manos de médicos, volví a España, me puse en manos de médicos y ese dolor que normalmente habría pasado se convirtió en un diagnóstico que es la espondilitis anquilosante. Y se convierte en un diagnóstico gracias a Dios, porque el dolor empieza en el 95 y te lo diagnostican. El mismo año tuve mucha suerte, Qué solo suerte, 3 qué meses bien. después. A lo largo del camino he conocido mucha gente a quien han tardado muchos años, no meses, años en en diagnosticarles. Y yo creo que es muy importante, el dolor no te lo quita el saber cómo se llama tu enfermedad, pero te da un poquito de tranquilidad comparado con otras personas a quien no se lo han dicho hasta 15 años después. No es lo mismo vivir un dolor crónico, padecer un dolor crónico sabiendo cómo se llama, que padecer un dolor crónico sin saber qué es. Yo tuve la gran suerte de tener un diagnóstico precoz y eso evidentemente no me ha quitado el dolor ni el sufrimiento que he padecido, pero sí me da un poquito de tranquilidad. Entendemos todos que al ser una enfermedad crónica, a día de hoy todavía no existe cura, ¿verdad? No existe cura, no es operable, no existe cura y yo soy consciente que la voy a tener en mí el resto de mi vida. Bueno, pero ahora veremos y lo vais a ver todos, chicos, que Jacobo... Bueno, no quiero adelantar nada, que me fallo a mí misma, Dios mío. Pero bueno, ya que hablas del diagnóstico, de la información, de lo importante de ponerle nombre a la enfermedad, Jacobo, cometes, bajo mi punto de vista, el error cuando tienes el diagnóstico de empezar a documentarte como un loco de los casos. Esto es fundamental. Yo en 21 años no he mirado ni una, y no exagero, ni una sola vez en internet que es espondilitis anquilosante. Porque creo que cuando nos documentamos por nuestra cuenta y no de la mano de expertos, nos metemos en una trampa. En internet probablemente lo que se habla de la espondilitis es lo peor que se puede hablar de la espondilitis. Claro. Y ahí no hay filtros, no hay control, entonces lo que no quería desde el minuto 1 era sentirme condicionado por lo que pudiera leer en internet, ¿no? Desde luego. Yo quiero que los colaboradores, que están bastante alucinados porque son muy charlatanes y te están escuchando y respetando bastante, bueno, pues entiendan que realmente, aunque tú lo cuentes con optimismo, como decías al principio, el dolor está ahí todos los días. Y cuéntanos eso de que el dolor te ha hecho dormir en circunstancias un poco difíciles durante años, Jacobo. Esto también es importante. La espondilitis es más o menos activa en función de las personas que lo padecen. Hay personas para quien la enfermedad es muy activa, funciona a base de brotes inflamatorios, es decir, tú exteriormente no notas nada, pero por dentro te duele el cuerpo, cada parte de tu cuerpo, y en función de lo activa que esté en ti, pues te produce una serie de efectos u otros. En mi caso, yo he estado, por ejemplo, 6 años durmiendo sentado. Me metía en la cama, dormía durante 2 horas, el cuerpo se enfría, los músculos se enfrían, y ahí es cuando de verdad empezó a atacar el brote inflamatorio, y a las 2 horas y media tenía que incorporarme y seguir durmiendo sentado el resto de la noche, lo que durase esa noche. Claro. Porque no siempre eran iguales. Y gestos como subirme un calcetín o atarme el cordón de un zapato, incluso estornudar, para mí ha sido una tortura durante muchos años, porque todo eso duele, te tienes que mover, y yo no me podía mover. Tengo Claro, al final son una pregunta espasmos. sobre el momento en el que te dicen que tienes esta enfermedad. Lógicamente ya ves pues todo un poco más diferente, ¿no? Lo ves todo con un poco más de pesimismo. ¿Cómo te planteas hacerle De frente? optimismo, ¿no? Perdón, David. Sí, bueno, no, pero también un poco de pesimismo, como tengo una enfermedad, tal, crónica, ¿en qué sí, momento, sí, claro. cómo la afrontas? Es decir, ¿cómo dices, voy a plantarle cara a esto? ¿En qué momento saques esa fuerza de flaqueza para decir, tengo esto, pero voy a vivir con ello, voy a lidiar con ello y lo voy a ganar a ello? Esto es fruto de una reflexión. A mí, cuando un médico me mira a la cara y me dice, es posible que nunca más vayas a hacer deporte, incluso hubo otra enferma de espondilitis que me llamó y me dijo, tú y yo vamos a sacar una silla de ruedas, algo que está muy lejos de la verdad, pero entonces no lo sabía. Qué ánimos, ¿eh? Bueno, sí, pues las personas intentan ayudar y algunos no saben A muy bien veces cómo no hacerlo. no a somos veces. muy empáticos, Claro. sí, a veces no somos muy empáticos. Es verdad que esta persona también tenía espondilitis. Yo creo que de alguna forma intentaba también buscar un consuelo en mi Claro, reacción, ¿no? desahogarse. Ella tampoco está en una silla de ruedas, porque no acabas en una silla de ruedas. En una silla de ruedas, lo digo para quien tenga espondilitis, que de ninguna forma entienda o piense que va a acabar en una silla de ruedas, porque no es así. Ni mucho menos. Pero necesitas un periodo de reflexión, necesitas pensar, necesitas sobre todo intentar encontrar el lado positivo, que desde luego no se encuentra en el primer momento, pero sí se encuentra en el camino.
Y al principio es duro, tienes que gestionar una noticia que no esperas, incluso gestionar un futuro, una idea de futuro que es desde la adversidad y la amenaza. Yo tengo muy claro una cosa, desde el primer minuto pensé, esto es lo que me corresponde, lo que me toca, no lo he pedido, pero tengo que dar el primer paso yo a vivirlo en positivo. Quiero decir con esto que todos los días que han pasado han sido divertidos, ¿no? Ha habido muchos momentos de mucho dolor, pero hasta esos momentos, desde mi reflexión he pensado, tengo que encontrar la respuesta a una pregunta, y no es el por qué me está pasando a mí, sino el para qué me está pasando. Qué importante esto, ¿eh? Es muy importante. Yo creo que cuando nos encontramos con la adversidad, y no tiene que ser de la mano de una espondilitis, puede ser del otro tipo de dolor físico, emocional, sentimental, económico, tenemos que intentar responder a la pregunta del para qué nos pasa. Y la respuesta al para qué es mucho más potente que la respuesta al por qué. Y desde ese punto de vista me planteé mi enfermedad desde casi el inicio. Y he sido muy fiel a esa idea. ¿Gonzalo? Bueno, a mí, en primer lugar, felicitarte, ¿no? Porque la verdad que es bastante encomiable, muy encomiable lo que has logrado, ¿no? Y los retos que has conseguido obtener. Gracias. Pero sobre todo, a mí me gustaría saber, ese momento inicial, ¿tú lo viviste solo o acompañado? Me refiero, porque, claro, naces y mueres solo, ¿no? Pero, claro, cuando te dan una noticia de ese calado, claro, te está pasando a ti, no Sí. está pasando a tu familia. Sí. Entonces, ¿cómo enfocaste el tema? ¿Lo contaste, te lo guardaste para ti en un inicio diciendo, este es mi problema y yo voy solo para adelante? ¿O cómo hiciste? Esto es fundamental. Yo desde el primer minuto he contado con el apoyo de la gente a la que quiero y que me quiere, mi familia, el primer nivel, ¿no? Del entorno más cercano. Yo soy un privilegiado en esto también, no solo ya lo iré desgranando en la entrevista, no solo por tener esta y otra enfermedad, sino por el entorno que tengo a mi alrededor. Y siempre he notado y he tenido el apoyo más cercano de mis padres, hermanos, amigos, de quien estuviera a mi lado. Y esto marca la diferencia. Claro. Vivir una situación de este tipo acompañado no es lo mismo que vivirlo solo. Es verdad que yo he procurado no ser pesado. Alguien que tiene dolor todos los días de su vida, desde que se levanta, que se acuesta, puede caer en la tentación de compartir este dolor, Sí. y la gente le acaba de pensar, Llegar a ser oye, pesado casi, qué ¿no? pesado eres, para ¿no? los demás, sí. Pero creo que esto es muy importante y Quizás creo eso que te ha ayudado. eso me ayuda mucho. Claro. De hecho, hay gente, No hay sentirse enfermo. gente muy cercana. Que ayuda también no sentirse enfermo, sino Claro, ser una persona Claro, normal. esta actitud a no sentirte como una persona que ven como un enfermo, porque yo no soy un enfermo. Claro, Una de las características que tengo es que tengo espondilitis anquilosante, jamás me he sentido un enfermo. Pero creo que hay una cosa que es fundamental y que me gustaría que entendieran todos los que tienen a su alrededor a alguien con dolor, y es, a mí ni un solo día me han sobreprotegido. Nadie ha hecho más de lo que debía hacer para ayudarme. La sobreprotección es un arma de doble filo. Los que ven a los enfermos desde fuera intentan hacer lo máximo posible por ellos y a veces caen en la trampa de sobreproteger. Eso es un flaco favor a quien padece la enfermedad, porque los convierte mucho más vulnerables. Y hay que saber dónde está el límite entre ayudar y sobreproteger. A mí jamás me han sobreprotegido. Yo tampoco me he dejado, ¿eh? Pero gracias a Dios nadie lo ha intentado. Bueno, Lorena. Y bueno, Jacobo, yo quería saber, ¿tú has sido siempre una persona deportista o cuándo entró el deporte en tu vida? ¿Ya eras deportista cuando te diagnosticaron la enfermedad o empezaste a serlo cuando te dijeron no vas a volver a hacer deporte y dijiste yo por mi cabezonería voy a hacer deporte por 1000? No, yo siempre he hecho deporte, siempre, desde muy pequeño. Además era de los que picoteaba distintos deportes. He hecho muchos deportes, ninguno muy bien, porque cuando picoteas de mucho no haces nada bien. Al final, bueno, puedes hacer algo mejor, unas cosas mejor, otras peor, pero no eres experto en nada. Y yo he hecho mucho deporte, hice mucho deporte hasta los 28 años. De hecho, mi recuerdo es justo la noche antes de este dolor que me despertó en Londres, haber jugado un partido de fútbol. Jugaba al tenis, al pádel, al fútbol, nadaba. Pero nunca hacía ninguno de ellos bien hecho, ¿no? Con profesionalidad, desde luego no. Pero es verdad, y esto es importante también, que el deporte estaba en mi vida. A los 28 años dejé de hacer deporte por completo. Estuve 12 años. Un día, de repente caí en la cuenta que no tenía zapatillas de deporte y habían pasado 12 años desde mi diagnóstico. Y en ese momento pensé, mi enfermedad puede ganar mi forma de entender la vida desde el punto en que me doy cuenta, el momento que me doy cuenta que no tengo zapatillas de deporte. Lo curioso es que no me había dado cuenta antes, porque el dolor era tan profundo que no me dejaba pensar en ni siquiera la posibilidad de hacer deporte.
Pero la ventaja que tengo es que hasta los 28 años sí que había hecho mucho deporte. Además me encantaba hacer deporte, sobre todo deporte colectivo, no solamente individual. Compartir con amigos, y aunque sea en el patio del colegio, ¿no? Y lo hacía, sí. Yo me gusta destacar de Jacobo que yo creo que a todos la vida nos da señales, por ejemplo de esto de las zapatillas, ¿no? Y decir, bueno, se me ha encendido el chip, he necesitado esto. Bueno, pues llega un momento en tu vida, Jacobo, en el que te das cuenta de que habías olvidado tu sueño, ¿no? Entonces los oyentes se preguntarán, ¿qué sueño? Bueno, pues después del consejo jurídico, Jacobo nos lo cuenta. Cuando surgen problemas laborales, cuando hay que reclamar una deuda o cuando fallece un familiar y hay que gestionar una herencia, suficientes dificultades se presentan en la vida. Los problemas legales, déjalos para Asesores Jurídicos Asociados, tus abogados de confianza. Toma nota y llama para preguntar sin compromiso. 91 417 66 55. Recuerda, Asesores Jurídicos Asociados. 91 417 66 55. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Me vais a perdonar, pero es que hablando de estas cosas, hombre, ahora resulta obvio. Jacobo, ¿cuál es y por qué lo recuperas? Este sueño, digo, ¿eh? Bueno, un día ya metido en el dolor, hago algo que creo que es muy importante, creo que todos debemos hacer, a cada uno cuando le toque, y es parar y hacer un balance en su vida. A mí me tocó hacerlo a los 32 años. Hice un pequeño balance en mi vida, dónde he llegado, qué he conseguido, cuáles han sido mis muros que saltar, mis ventajas, dónde he sumado, dónde he restado, dónde me he equivocado. Y de repente me di cuenta, haciendo ese balance, que el gran sueño de mi vida se había disipado. Algo que había arrastrado en el colegio, en la universidad, incluso en las primeras multinacionales donde empecé a trabajar en Londres y en España. Y de repente me di cuenta, este sueño ha desaparecido. Y a la pregunta de por qué ha desaparecido, la respuesta fue muy clara. He pasado tanto tiempo gestionando mi dolor que el dolor ha hecho que me olvide de lo más importante, de lo de verdad importante en el ser humano, que es, o una de las cosas importantes que tiene, que es cumplir con sus sueños, ¿no? Y en ese momento tuve que tomar una decisión. Ya soy consciente de que he dejado de soñar, soy consciente de cuál ha sido mi sueño desde hace tanto tiempo, y la decisión es mía. Doy un paso adelante, arriesgo, insisto en el sueño y lo intento o no. Y lo intentaste, vamos, y lo cumpliste. Y vamos, lo cumplí, sí. Por si algún despistado todavía no sabe con la canción y con sus palabras de qué hablamos, has dado la vuelta al mundo. Bueno, Sí. Has viajado por el mundo. El sueño era dar la vuelta al mundo y conseguí hacerme una mochila de 12 kilos, 10 kilos era ropa, 2 kilos eran antiinflamatorios. Acabé tomando 6 antiinflamatorios cada mañana para levantarme y seguir mi vida normal. Y me di la vuelta al mundo en 15 meses sin volver para nada a Madrid. Sí. Ahora te vamos a preguntar sobre cómo llevaste ese dolor, la Sí. relación con los antiinflamatorios, cómo fue, pero tú dejas tu zona de confort y Sí. esto me parece, porque tú tienes en ese momento un trabajo fijo Sí. que abandonas, entonces, eso, como se nota que me he leído tu Sí, libro, sí, me encanta, sí. Bueno, entonces, dejas tu zona de confort y eso me parece valorable desde el punto de vista, más allá de tu caso personal, tener una enfermedad y cargar con ella, o sea, es un acto difícil en cualquier caso. Sí, yo soy consciente que está fuera de mi zona de confort muchas veces. Creo que hay que entender qué te aporta estar fuera de tu zona de confort. A mí me encanta estar fuera de mi zona de confort. Ahora lo puedo verbalizar. Hace años sabía el efecto de estar fuera de la zona de confort, pero no sabía muy bien ni por qué ni cómo contarlo. Ahora sé contarlo. Creo que tener la oportunidad de salir de tu zona de confort, aceptarlo y entender que hay fuera de la zona de confort es siempre una ventaja. Es más, pienso que estar siempre dentro de nuestra zona de confort nos limita, nos impide sacar herramientas, habilidades que todos tenemos pero que están dormidas, y como no nos obligan a despertarlas, nunca las despertaremos. Claro. ¿no? Entonces yo entiendo que estar fuera de la zona de confort es Despierta el miedo a veces, sí. despierta el miedo, pero es una forma maravillosa de vivir y de llegar a tus metas y a tus sueños. Seguiremos tus consejos, porque desde luego una persona que ha estado 15 meses, nada más y nada menos, si me equivoco, Jacobo, lo que te dije antes, me corriges, dando la vuelta al mundo, bueno, pues no nos olvidemos que además portabas ese dolor, porque en este tiempo, más de un año, estuviste con el dolor. De Sí. hecho, nos decías 2 kilos de antiinflamatorios. Sí. ¿Y qué pasa cuando eso se acaba? Que imagino que se acaba en Se algún momento. acabó
También aquí hay una reflexión muy curiosa. Cuando estás haciendo algo como dar la vuelta al mundo, o otras personas, otras cosas que les llenan de ilusión, de emoción, y cuando eso además supone arrastrar una enfermedad y un dolor como este, de repente tu cerebro funciona de una forma que a lo mejor ni conoces. En mi caso, dando la vuelta al mundo, estaba tan apasionado con lo que hacía, me ilusionaba tanto, que de alguna forma conseguía despistar mi dolor, no quitarlo, había momentos muy duros, pero el dolor de verdad volvió cuando volví de mi vuelta al mundo y me metí en la rutina, en el estrés, en las preocupaciones, en la carga que todos llevamos en nuestras mochilas. Y conseguí que los 2 kilos de antiinflamatorio durasen un tiempo, y cuando cuando ya no me quedaba más, pues seguí camino. Por ejemplo, en China me hice un tratamiento de 25 días de acupuntura, que eso me ayudó a seguir. Me buscaba mis fórmulas, cambié mi alimentación para no arrastrar mucho unas digestiones muy pesadas. Pues te buscas tus herramientas para intentar que el dolor pase de lado, aunque siga ahí, ¿no? Pero es muy importante tu actitud mental, es fundamental en toda la vida. Pero en este caso, mi actitud mental durante la vuelta al mundo me ayudó mucho a aguantar ese dolor que seguía ahí, pero de una forma entonces menos intensa a la que como fue cuando volví otra vez a la rutina. Creo que te llevas una experiencia muy bonita de las hermanas de María Mediadora, ¿no? Sí, quizá de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida, los momentos más bonitos que he vivido en mi vida. Cuéntanos cómo fue. Bueno, yo estaba dando la vuelta al mundo, no tenía nada planificado, no sabía dónde iba a dormir literalmente la siguiente noche, y por tanto mucho menos sabía cuál es el siguiente país que iba a visitar. El recorrido era lógico, de un país iba al siguiente, al vecino, y de repente aparecí en Malawi porque creo que estaba escrito que yo tuviese que ir a Malawi. Malawi es un país muy pequeño en el África subsahariana, está arropado por Mozambique, al sur de Tanzania. Es un país muy pobre, aparece siempre entre los 10 países más pobres en las listas de las Naciones Unidas. Y cuando yo estaba en Grecia y ya pensando en volver despacio hacia casa, en el mes 12, recibo un mail de mi hermano y su novia entonces, ahora mi cuñada, y me invitan a Malawi. Ellos estaban en Malawi, dejaron su trabajo para pasar una experiencia, un año profundo ayudando en una misión, y yo aparecí porque tenía que aparecer una misión de monjas misioneras, monjas de María Mediadora en Malawi, sin saber muy bien dónde iba, y ahí viví la experiencia más profunda que he vivido nunca. Sí. Hay un momento duro que quiero que nos cuentes, si ya que eres tan generoso, yo me voy a aprovechar de ti. ¿Vale? Entonces, hay un momento duro que vives en un coche con el niño. Sí. ¿Nos lo cuentas, Jacobo, por favor? Hay un momento muy duro. Después de un mes en Malawi, nosotros vivíamos en la misión con las monjas. Estas monjas se cuidan de 150 niños huérfanos, y además otros 300 dependen de ellas, aunque pudieran vivir en sus aldeas. Y una noche estábamos en la casa de invitados, de voluntarios, cenando, Beltrán, Carmen y yo, y vino muy alterada una de las hermanas y nos dijo a Beltrán y a mí, por favor, ir a la entrada de la misión donde hay una niña en brazos de su madre, está muy mal, tenéis que llevarla al hospital más cercano porque no podemos hacernos cargo de ella, de lo mal que venía. Cogimos el pick-up que hacía las veces de ambulancia y nos fuimos corriendo a un hospital que estaba a 20 kilómetros. En España, en Madrid, 20 kilómetros son 20 minutos, 15 minutos. En Malawi son 2 horas y media. Las infraestructuras son muy básicas. Cuando quedaba media hora para llegar, yo recuerdo que yo estaba sentado de copiloto, mi hermano Beltrán estaba conduciendo el pick-up y detrás estaba esta niña, Linafe, en brazos de su madre. Cuando quedaban 20 minutos para llegar, Linafe muere, expira. Y muere de hambre, no muere porque le atropella un coche, no muere de cólera, no muere porque tenga malaria, que es algo muy común en estos países. Muere por algo tan básico como es hambre. El hambre. A 10 horas de vuelo de Madrid, en vuelo directo. Es muy duro, pero incluso en una historia como esta hay que tener muy clara la reflexión que yo tengo, ¿no? Hay veces que la vida nos propone meternos en un túnel todo oscuro y no ves nada, ¿no? No ves lo que hay al final del túnel, pero tu obligación es traspasar ese túnel y encontrar la respuesta al final del túnel, porque el final del túnel siempre está ahí, para mí y para todo el mundo, para mí en mi enfermedad y para las personas que padecen la adversidad. Y al final del túnel está la respuesta a todo esto, ¿no? Que es la otra historia, la que continúa, la de la INAFE, Eso es. que es la de una de las personas que más quiero en el mundo ahora mismo, que es
Es una niña que se llama Cecilia, que es mi sobrina, a quien adoptaron mi hermano y mi cuñada. Allí mismo. Allí mismo. Yo cuando me fui de Malawi, era el último día de mi vuelta al mundo, antes de ir al aeropuerto a coger el avión, una de las monjas me invitó a conocer a una niña que acaba de entrar 15 días antes. Y esta niña la fui a ver y estaba metida en una caja de plástico que hacía un poco de incubadora. Y me despedí de ella, inevitablemente acordándome de Alinafe, ¿no? Porque Claro, estaba lógico. en un estado... A los 2 meses yo me voy a Madrid, vuelvo a hacer mi vida en Madrid y a los 2 meses recibo una carta de mi hermano y su novia, ahora su mujer, diciéndome que la han adoptado. Pero esta hermana sabía perfectamente que bueno, o intuía que tu hermano y tu cuñada la iban a adoptar, ¿o no? No, En aquel momento sabía, no en lo ese momento sabían, no ¿no? estaba dentro de los planes Fíjate de nadie. cómo es lo que tú dices, que estás Sí. en un momento porque la vida te ha puesto ahí y Sí. porque tiene que ser así. Tiene que ser así. Y para mí Cecilia es la luz que encuentras al final del túnel. La vida está llena de cosas y de experiencias buenas y llena de experiencias malas. Y dentro de el pasar por las malas hay que entender para qué, lo he dicho antes. Para mí la respuesta está en Cecilia, es muy claro. Yo me acuerdo mucho de Alinafe, mucho. Es una niña que a mí me ha enseñado mucho de la vida sin ella saberlo siquiera. Claro, no lo sabía. Y claro, me acuerdo mucho en los ojos de Cecilia, quien veo muy a menudo, ¿no? Oye, Jacobo, ¿qué te llevas, además de cumplir tu sueño de este viaje? He leído una teoría interesante, bueno, en varios capítulos, no solo en esta vuelta al mundo, pero tú piensas que hay más gente buena que mala y yo te suplico que me convenzcas de esto. Yo creo que estoy convencido que hay mucha más gente buena que mala. Si no, el mundo ya no existiría. Yo creo que lo bueno es menos noticia que lo malo. Creo que el mal hace mucho más ruido que el bien. Y no lo digo como una teoría abstracta. Yo por el mundo solo me he encontrado gente buena. Vale. En 15 meses viajando por países distintos, con gente muy distinta, con culturas distintas, con creencias distintas, solo me he encontrado gente... No me he encontrado, te puedo decir, ni una persona que me haya intentado hacer el mal. A ver, hay una persona que me intentó robar la mochila en un tren. Bueno, estas cosas pasan, te pasan en todos lados, pero quiero decir el mal de verdad. Ya. Y solo me he encontrado gente que me ha tendido la mano, que me ha llevado a su casa, que me ha invitado a cenar, que me ha ayudado en la calle, que estaba ahí para intentar ayudarme cuando han entendido que necesitaba una respuesta a una pregunta o incluso ayuda a traducir un texto para comprar un billete de tren. Yo creo, de verdad, si esto lo llevo al mundo en general, algo para lo que no tengo autoridad, creo que en Madrid está lleno de héroes anónimos, en el metro, en la calle, y creo que de verdad hay mucha más gente buena que mala, pero desgraciadamente hace mucho más ruido el mal que el bien. Bueno, también muchos son políticos, entonces tiene mucho que ver, ¿no? Y una pregunta, Claro, por pregunta, supuesto. ¿te has recorrido el mundo? ¿Cuál es el país? El Ah, país... creía que era la pregunta. Digo, no se ha enterado de nada de lo que hemos hablado hasta ahora. que no,